Buenas tardes, les saludo el ingeniero Enrique Reyes de la empresa Arcos, Ingeniería Antisísmica. Ya hace unas semanas anunciamos en una grabación de que íbamos a ir subiendo videos a internet, en donde íbamos a ir revisando, estudiando, viendo con otros ojos, como se quiere decir, ¿no?, algunas de las hipótesis más básicas de la ingeniería estructural. En este caso vamos a tocar el primer tema, uno de los más importantes posiblemente, que es la interacción suelo-estructura en un evento sísmico. Bien, buenas tardes. Como habíamos comentado hace unas semanas en una primera exposición, donde se estableció el marco conceptual de las presentaciones que va a hacer Arcos en todos los temas de ingeniería antisísmica, esta es la primera exposición que voy a hacer y está referida a la interacción suelo-estructura. Quiero hacer la tingencia de que no pretendemos dar verdades absolutas, ni mucho menos. Es una invitación a la comunidad de ingeniería a repensar nuestros conceptos, nuestros principios, dadas las consecuencias dañinas, digamos, en términos de vidas humanas y en términos económicos que suelen tener los sismos, como se ve en el gráfico que está en la pantalla, ¿no? Podemos ver el edificio de Río Alto colapsado en Chile, es un edificio moderno. Tampoco pretendemos ser alarmistas, pero este ha sido un efecto real de un terremoto. Implicó pérdida de vidas humanas y cuantiosa pérdida de bienes materiales, ¿no? Podemos ver que la falla ha sido en dos niveles. La primera, donde el edificio se parte prácticamente en dos, ¿no?, y la segunda, donde el edificio prácticamente sus cimentaciones son arrancadas del suelo y el edificio finalmente colapsa por volcamiento. Bien, remarcando la tingencia de que no pretendemos verdades absolutas, sino una invitación a la comunidad de ingeniería a repensar nuestros conceptos y los principios más básicos de los diseños, ¿no? Normalmente tengo la impresión que se procede al revés. Evaluamos el resultado del terremoto y no evaluamos nuestros principios. Entonces, el marco filosófico, digamos, de esta ponencia es el siguiente, ¿no? Invitar a todos a repensar los principios. Vamos a comenzar. Bien, me parece pertinente comenzar con una revisión de lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E030, que se refiere precisamente al diseño sismo resistente. Vamos a leerla textualmente tal cual está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En mi opinión, esta parte de la mayoría de las estructuras, vamos a verlo después con calma, ¿no?, pero debería revisarse, ¿no?, porque son la mayoría de las estructuras, en mi opinión, debería decir de algunas estructuras especiales, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una central nuclear, un hospital, un colegio, ¿no?, etcétera. Bien, vamos a comenzar revisando lo que es el concepto de una estructura de concreto armado, ¿no? Podemos ver la cimentación, las zapatas, las columnas, las vigas, el techo o la losa de entrepiso, que vamos a llamarle. La secuencia de transmisión de cargas es la siguiente, ¿no? El uso de la edificación transmite peso a la losa transmite su peso propio y el peso del uso de la edificación a las vigas lo transmite a la columna y la columna en verticalidad hacia abajo transmite finalmente el peso de la edificación hacia la zapata, la misma que transmite la fuerza total del peso total del edificio hacia el suelo de fundación. Este esquema simple, digamos, es alterado en el evento sísmico, ¿no? El evento sísmico son fuerzas laterales de inercia que tratan de volcar, digamos, a la edificación, de manera que introducen en la zapata una tendencia a la rotación. Y ese es precisamente el tema de la presente ponencia, ¿no? Cómo interactúa mecánicamente el suelo versus la zapata. Vamos a verlo a continuación. Bien, nuevamente el edificio de Río Alto. Acá también la norma dice que en caso de un sismo severo, la estructura debe incursionar en el régimen plástico, aceptándose
cierto nivel de daños, ¿no? Pero no especifica que es un daño aceptable. Ciertamente la figura no es un daño aceptable. Vamos a irnos más cerca al sismo de Nazca del 2007. Bien, vamos a revisar lo que acabamos de comentar del artículo 3 de la norma de diseño sismo resistente, ¿no? Nos dice que la factibilidad técnica no es posible. En nuestra opinión, sí es posible. Solamente implicará pues más fierro, más concreto y eventualmente concreto de mayor resistencia. Entonces la factibilidad técnica sí es posible en nuestra opinión. Hablemos ahora un poco de la factibilidad económica. En nuestra opinión, la factibilidad económica es al menos revisable, por las razones que voy a exponer a continuación. Sabemos que actualmente vivimos un boom inmobiliario, es decir, se está construyendo mucho porque el sector inmobiliario se ha vuelto muy rentable para los inversionistas, ¿no? Y eso se traduce en niveles de rentabilidad o utilidad bastante altos. Entonces, eso nos lleva nuevamente a revisar el concepto de factibilidad económica. El planteamiento podría ser: ¿por qué no invertir esa parte de utilidades, una parte de pequeñas utilidades, en aumentar la seguridad de las estructuras frente a los terremotos? Se está ganando bien, muy bien, invirtamos una parte de eso en aumentar la seguridad de las estructuras. Bien, el siguiente gráfico pretende graficar la complejidad del problema, ¿no? Acá podemos ver la columna, esta es la zapata, y esta es la modelación, digamos, matemática más compleja que se ha planteado. Los resortes representan el comportamiento elástico del suelo. Los amortiguadores representan una amortiguación en ese comportamiento elástico, y a la vez representan también una amortiguación viscoelástica. Importante es notar que la flexibilidad del suelo de fundación, es decir, la interacción mecánica suelo-estructura, se va a reflejar en los periodos de frecuencia y formas de vibración libre de la estructura, que a su vez tiene incidencia directa en la magnitud de las fuerzas sísmicas. Es decir, según se comporta esa interacción mecánica suelo-estructura, va a ser la magnitud del sismo para efecto de la edificación, o va a ser la fuerza sísmica que ataca la edificación en el evento de un terremoto. Vamos a revisar con un poco más de detalle este modelo matemático. Bien, podemos ver que este es un diagrama de tensión de formación de un material que es elástico. Un ejemplo de material de comportamiento elástico es, por ejemplo, el acero, ¿no? El acero, si le aplicamos tracción, se va a deformar mínimamente según la magnitud de la tensión, pero si nosotros cesamos la fuerza de tracción, el acero va a recobrar completamente su dimensión original. Eso le llamamos la ley de Hooke o el comportamiento elástico del material, ¿no? Bien. El problema es de que el modelo que acabamos de ver considera una cierta elasticidad del suelo de fundación. Sin embargo, diferentes estudios, incluyendo obviamente al maestro de la mecánica del suelo, que es el profesor Terzaghi, afirma que el suelo no es elástico. Muy bien, se sigue afinando el modelo. Bueno, si no es elástico, va a ser elastoplástico. Este es un modelo de comportamiento elastoplástico de un material, ¿no? En un cierto rango, el material se deforma elásticamente, a partir del cual comienza una deformación plástica. Es decir, que el material va a tener deformación remanente luego de finalizada la aplicación de la carga. El tema aquí también es que es revisable de que el material no es elastoplástico.
¿Por qué? Porque acabamos de ver que no es pues elástico, ¿no? No es elástico, si no es elástico tampoco es elastoplástico. Finalmente se considera una amortiguación, que el suelo va a tener un comportamiento viscoelástico. Este modelo, que es el más sofisticado, digamos, en los tres casos considera un componente elástico de la deformación del suelo. Sin embargo, acabamos de ver de que eso no es cierto, el suelo no es elástico, ¿no? Si queremos aplicar es un ejemplo tal vez de sentido común muy elemental, pero si nosotros aplicamos una deformación al suelo tal como una huella cuando caminamos, ciertamente el suelo no recupera su forma original, ¿no? Es una manera, digamos, muy sencilla, muy básica de entender el concepto. Otro problema que tenemos es de que la determinación de K, que es el coeficiente de rigidez elástica, y la determinación del coeficiente C, que es el comportamiento, el amortiguador viscoelástico, estos parámetros son muy difíciles de obtener. Y aun cuando se obtuvieran, tendríamos que considerar a qué tipo de suelo se está aplicando y para qué tipo de estructura, ¿no? Entonces, con esto estamos graficando la complejidad del problema, ¿no? La curva que figura a continuación acá, que estoy señalando, es un material elástico, un material viscoelástico y un material elastoplástico y un material viscoelástico. Como acabamos de ver, por lo menos es revisable. Replanteemos el tema, ¿no? ¿Es así o no es así? Porque si no es así, estamos diseñando estructuras que no se van a conformar, no se van a comportar de acuerdo al modelo matemático con el cual estamos calculando.